Bienvenidos a este video de articulación de rodilla, donde vamos a intentar ver de la forma más pedagógica y rápida posible esta articulación que tanto se pregunta. Y bueno, comenzamos describiendo lo que es. La articulación de la rodilla es un complejo articular, no es una sola articulación ni varias articulaciones que funcionan por separado, sino que es un complejo articular. Son dos articulaciones que funcionan en conjunto. Estas son la articulación femorotibial entre los dos cóndilos femorales y los dos cóndilos tibiales y la articulación femoropatelar. Entre las dos terminan formando el complejo articular de la rodilla que lo denominaremos femorotibiopatelar. Vamos a comenzar entonces con lo que es la articulación femorotibial. La femorotibial es una articulación del tipo diartrosis del género bicondilia doble. Tiene como superficies articulares los dos cóndilos femorales con los dos cóndilos tibiales, los cuales aportan lo que antes denominamos platillos, adaptados por un par de meniscos articulares. Importante los meniscos porque absorben gran parte del peso y de la presión que tendría que soportar, si no, el cóndilo tibial. Los medios de unión van a ser variados. Vamos a tener cápsula, vamos a tener ligamentos intraarticulares y ligamentos extraarticulares. Cabe aclarar que los ligamentos intraarticulares son extrasinoviales y se suele preguntar mucho en exámenes. Finalmente, la biomecánica de la articulación, o sea la función, es flexoextensión. Hace una mínima rotación durante la flexión, pero es despreciable. En cuanto a los ligamentos, hablamos de intraarticulares y de extraarticulares. Los intraarticulares van a ser los que más conocemos, los ligamentos cruzado anterior, posterior y el ligamento yugal. Además hay dos que se llaman menisco femoral anterior y posterior que no le vamos a dar mayor importancia ahora. Recordemos, esos ligamentos son intraarticulares pero extrasinoviales. Luego tenemos los extraarticulares, que estos están por fuera de la cápsula articular, y tenemos uno anterior que es el ligamento rotuliano, dos posteriores que son el popliteo oblicuo y el popliteo arqueado. Acá, importancia del popliteo oblicuo es que es el tendón recurrente del semimembranoso, o sea, es parte de la pata de ganso profunda y ahora lo vamos a ver. En lo que es interno tenemos el ligamento alar rotuliano interno y el colateral tibial. El ligamento alar rotuliano es dependencia del vasto interno y el ligamento alar rotuliano externo, junto con el colateral peroneo, forman lo que vendría a ser los ligamentos extraarticulares externos. Acá vemos una vista superior de lo que es los platillos tibiales. En una pierna, esto sería una pierna ósea derecha. Ahí ponemos el cartílago articular, cartílago hialino que recule las articulaciones. Y ahí observamos los meniscos. Los meniscos tenemos uno interno y uno externo. El interno tiene forma de C. Eso debido a que en realidad el platillo tibial o el cóndilo tibial es más alargado, debido a que el cóndilo femoral es más alargado y más grande y más alto. Por eso el menisco interno tiene forma de C, mientras que la superficie articular externa de la tibia, al ser más circular, el menisco tiende a tener forma de O. Agregamos ahí el ligamento yugal, ligamento, recordamos, interarticular extrasinovial. Agregamos los dos cruzados. ¿Cómo sé cuál es cuál? Porque esa es una duda que tienen todos. Es muy simple, el ligamento cruzado anterior va hacia afuera, va hacia el cóndilo externo, más precisamente a la cara interna del cóndilo externo, mientras que el ligamento cruzado posterior va a la cara externa del cóndilo interno. Parten desde lo que vendrían a ser los espacios preespinal en el caso del cruzado anterior y el retroespinal en el caso del cruzado posterior. Ahí tenemos, ligamento cruzado anterior va desde el espacio preespinal hacia la cara medial del cóndilo femoral lateral. Lo contrario pasa con el cruzado posterior, que va desde el espacio retroespinal hasta la cara lateral del cóndilo femoral medial. Los meniscos, como ya dijimos, un interno en forma de C, uno externo en forma de O, unidos anteriormente por el ligamento yugal o transverso. Estos tres ligamentos que acabamos de ver son ligamentos intraarticulares extrasinoviales. Importante, recordemos, son extrasinoviales. Ahora, vamos a ver esta imagen de anterior de lo que es la rodilla ósea. Nos falta la patela, la rótula, pero vamos a empezar con esto. Primero recubrimos las superficies articulares con cartílago hialino, luego ponemos los meniscos,
y agregamos la cápsula sinovial con el líquido sinovial y ahora observamos ligamento cruzado posterior, apenas se ve porque soy muy malo eligiendo los colores, está ahí. ¿Cómo sé que es el posterior? Porque va el cóndilo interno, cóndilo medial del fémur. Luego el cóndilo anterior, que sé que es anterior porque va el cóndilo externo y además es anterior al posterior. Y por último, el ligamento yugal. A esto voy a agregar los ligamentos, esto en realidad son extraarticulares, el colateral tibial con forma de cinta y el colateral peroneo con forma de cordón. Son extraarticulares, irían por fuera de la cápsula, ya la vamos a ver a la cápsula, la grasa infrarrotuliana, la rótula y la cápsula. Ahí tenemos el tibial y acá tenemos el peroneo. Lo que sigue es el tendón del cuádriceps, del recto anterior y del vasto intermedio, además que traen fibras de los vastos laterales y mediales, o sea del vasto lateral y medial, y además agregamos los alerones rotulianos que son dependencia del vasto medial y del vasto lateral. Desde aquí parten las fibras hacia distal, mejor dicho hacia la tuberosidad tibial anterior, donde se va a insertar este ligamento, que es el ligamento rotuliano. Acá estamos viendo los ligamentos extraarticulares. El ligamento colateral peroneo tiene como función evitar la movilidad lateral de la rodilla, lo mismo que el ligamento colateral tibial. Los alerones rotulianos, como dijimos, son dependencia tendinosa de los vastos. Y en el caso del ligamento rotuliano, si bien es una expansión del tendón del cuádriceps, lo tomamos como un ligamento totalmente separado. Por último, los ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior evitan los desplazamientos anteroposteriores de la tibia sobre el fémur. El cruzado anterior evita el desplazamiento hacia anterior de la tibia, mientras que el cruzado posterior lo contrario, el desplazamiento posterior de la tibia sobre el fémur. Y por último vamos a observar esta imagen posterior. En esta imagen posterior podemos observar primero el cartílago hialino recubriendo las superficies articulares, los meniscos, obviamente el interno y el externo, esto es externo porque está el peroné, la membrana sinovial con el líquido sinovial, ligamento cruzado, este va al cóndilo interno, es el posterior, y el ligamento cruzado anterior que va al cóndilo externo. Agregamos los colaterales tibial y peroneo, agregamos la cápsula y acá los dos ligamentos de la región posterior. Algunos textos hablan de 3, yo prefiero, o por lo menos son más de mi agrado los que hablan de 2. En este caso va a estar el popliteo arqueado, que es una expansión, o mejor dicho un engrosamiento de la cápsula que va desde el cóndilo externo hasta el vértice y cabeza del peroné. Y por último, este de acá, que es el ligamento popliteo oblicuo, que es dependencia del semimembranoso. El semimembranoso, al llegar a la región posterior de la rodilla, va a dividirse en 3 tendones, que son el directo, el reflejo y el recurrente, y este recurrente formará el ligamento popliteo oblicuo. Entonces, el ligamento popliteo arqueado, como dijimos, va desde el cóndilo externo del fémur hasta la cara posterior de la cabeza del peroné. El ligamento popliteo oblicuo o recurrente es el tendón recurrente del semimembranoso. Y el semimembranoso termina en la cara posterior de la rodilla formando la pata de ganso profunda con sus tendones directo, reflejo y recurrente. La otra articulación que tenemos que destacar es la articulación femoropatelar, que es una diartrosis del género troclear. Es del género troclear porque el fémur aporta la tróclea y la carilla articular posterior de la rótula que va a articular con ella. Los medios de unión son la cápsula y las inserciones musculares del cuádriceps, más el ligamento rotuliano, y la biomecánica es la que hace cualquier articulación troclear, flexo-extensión. Por último, el complejo articular entero. El complejo articular entero de la rodilla se denomina femorotibio patelar, es del tipo de artrosis y a los complejos articulares no se los clasifica según sus cualidades morfológicas, sino que se los clasifica según su función. Entonces esta articulación, que es la de la rodilla, es troclear. Las superficies articulares van a ser los 2 cóndilos femorales más los 2 cóndilos tibiales, y la tróquea femoral más la carilla articular rotuliana. Los medios de unión van a ser todos los ligamentos que vimos hasta ahora.
Y la biomecánica, obviamente, al ser una troclear, es flexoextensión. Acá observamos lo que es la extensión y la flexión de la rodilla con la rótula. Acá estaría la cara troclear del fémur y esto sería la cara superior del platillo tibial con los meniscos. En este caso vemos una rodilla en flexión. Esto es una rodilla claramente derecha. Acá vemos el ligamento cruzado anterior y allá atrás el cruzado posterior con los dos meniscos. En este caso, esta es una imagen del Gray. Observamos por transparencia el ligamento cruzado anterior yendo al cóndilo externo, hasta el peroné. Este es el ligamento colateral peroneo con forma de cinta, de cordón, bien resistente. Allá está el cruzado posterior, acá el ligamento o tendón rotuliano, la grasa infrarrotuliana. Y esto es una vista superior de exactamente lo mismo. Y esta imagen no la quería dejar de lado, porque siempre se confunden pata de ganso superficial con pata de ganso profunda. La pata de ganso superficial se forma por el sartorio, que es un músculo de la región anterior del muslo. El grácil, que es un músculo de la región interna del muslo, grácil o recto interno. Y el semitendinoso, que es un músculo de la región posterior del muslo. Estos tres se insertan a modo distal en la cara anteromedial de la tibia, formando la pata de ganso superficial. La pata de ganso profunda la va a formar el semimembranoso en la cara posterior de la articulación de la rodilla, mediante un tendón directo, un tendón reflejo y un tendón recurrente que será el que forme el ligamento popliteo oblicuo. Espero que se haya entendido, nos vemos en los siguientes videos. Aprovecho a comentarles sobre los cursos que el laboratorio está brindando con material bibliográfico propio, horas y horas de videoclases, exámenes y licencia lifetime, o sea que una vez adquiridos serán indefinidamente suyos, con grandísimos descuentos desde nuestra web.